Hace algún tiempo escuché en la radio que la mejor forma de atraer a la audiencia en las series consiste en crear una mezcla entre sexo y violencia, algo que impacte, que espante e incluso repugne, pero que al mismo tiempo genere atracción, curiosidad y en especial morbo. Os pido por favor que no os asustéis. No voy a ponerme a daros discursos ni a leeros cosas que puedan herir la sensibilidad de nadie, pero sí quiero contaros, por cortesía de un amigo que me lo ha pedido, la vida de Donatien Alphonse François de Sade, más conocido en el mundo de la literatura y la filosofía sencillamente como el Marqués de Sade, aquel en cuyo honor se acuñó el término sadismo, entendido como un cruce entre lo placentero y lo cruel y despiadado. Por favor, os pido que os quedéis porque si bien su obra no es para todos, su vida creo que debería conocerla todo el mundo porque os va a entretener. Si no os gusta demasiado este tipo de libros, que ya os digo a mí tampoco me entusiasman, os va a interesar su vida, porque el personaje es único en su especie. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. Donatien nació en París, la capital del Reino de Francia, en el año de 1740, en tiempos del rey Luis XV, hijo de Luis XIV, el famoso Rey Sol, considerado por las masas como el mayor ejemplo de lo que era un rey absolutista de la era moderna, aún enmarcado dentro de lo que en la historiografía actual se conoce como la época del antiguo régimen, un sistema de organización social, político y económico que también hace referencia a un periodo histórico previo a la Revolución Francesa y sobre el que volveremos un poquito más adelante para conocer más sobre el contexto de Donatien, pero de momento vamos a centrarnos en nuestro protagonista. Donatien nació ya siendo un noble, miembro de una familia de buen linaje y de buena vida. Sus padres, de rancio abolengo los dos, eran Jean-Baptiste François-Joseph de Sade, conde de Sade en la Provenza, zona sureste y muy bella de Francia. En parte el nombre de la Provenza es uno de los que nos vienen a la mente cuando pensamos en la troballa medieval, es decir, en los trovadores, los juglares y todo esto. Y Marie Leonor de Maille, descendiente de los Borbones, los reyes de Francia, por lo que ya, como os había dicho, buena familia, buen origen. Pero esperaos porque la película no acaba aquí. Donatien nació en el Palacio de los Príncipes de Condé, otra de las familias más importantes de Francia, debido a que su madre, María Leonor, era dama de compañía de la princesa Carolina Hesse de Rothenburg, la esposa del príncipe de Condé de aquel momento. Mientras que su padre, habitualmente envuelto en misiones diplomáticas para el rey de Prusia, Inglaterra o donde se terciara,
Parece ser que el padre de Donatien estuvo a punto de convertirse en embajador ante la corte de Catalina II de Rusia, no pasaba demasiado tiempo en casa. De manera que el primer entorno de Donatien no será un lugar familiar al uso, sino un palacio hoy demolido, donde tendrá como compañero de juegos a Luis José de Borbón-Condé, que como heredero del linaje de los príncipes de Condé, sería el penúltimo de esta familia en ostentar el título, lo cual encaja bastante también con Donatien, porque él también comenzaría a ver cómo su linaje, a partir de su persona, iría poco a poco perdiendo el poder que había tenido en el pasado, o por lo menos la reputación. Ya iréis viendo que Donatien no fue durante muchísimos años una figura de la que sus hijos, sus nietos o sus descendientes en general pudieran sentirse orgullosos. Pero no se debió únicamente a la revolución. De todos modos, creo que me estoy adelantando. De momento podríamos imaginarnos a dos niños que juegan juntos en el palacio. Tienen unos 4 o 5 años, son pequeños, son inocentes y están todo el día siendo perseguidos por sus madres, las pocas veces, y por niñeras la mayoría de las veces. Pero esa época tan feliz, tranquila y despreocupada, probablemente el único momento de verdadera inocencia de Donatien, no terminaría durando demasiado, ya que llegará el momento en que su madre abandone el puesto como dama de compañía de la princesa para acompañar a su esposo en viajes diplomáticos. Donatien, en este momento, será enviado al castillo de Saumane, donde sería educado por las mujeres de la familia de su padre, principalmente su abuela y algunas tías. Es probable que en aquel momento él conociese lo que eran, ya siendo un niño un poco más crecido, las buenas costumbres de las mujeres de la época, o las formas que se supone que debía esperarse de ellas. Y Dios sabe qué pensaría él en aquel momento. Seguramente nada, porque son niños a fin de cuentas, y Donatien no tendría más de 5 años. Pero la cosa está en que un año más tarde será enviado a estudiar al monasterio benedictino de Saint-Leger de Breuil, para estar educándose junto a su tío, el hermano de su padre, Jacques-François Paul Aldons de Sade, quien lo puso al cargo del abad Jacques-François Ambet. Y aquí es donde tal vez podamos comenzar a introducir el mundo del libertinaje o el mundo de lo que debería ser y lo que realmente era en la vida de Donatien, pues se cuenta que el tío de este muchacho, Jacques-François, era un auténtico libertino en su tiempo libre, un hombre que disfrutaba de los excesos, del alcohol, del juego y de las mujeres. Y en esto, como se suele decir, la familia se parece mucho, pues se cuenta que el tío de Donatien, Jacques-François, se parecía mucho a su hermano, es decir, al padre de Donatien. El padre de Donatien también tenía a sus espaldas toda una historia relacionada con los líos de faldas, las fiestas nocturnas y pues todo lo que en aquel momento no se pregonaba desde los púlpitos, pero que sin embargo en el mundo privado a veces se desarrollaba con más o menos cierta libertad o por lo menos de forma que nadie se iba a quejar aunque pudiesen hacerlo. Y ojo, que no estoy hablando de que necesariamente se obligase a nadie a hacer nada o que esto implicase algún tipo de crimen. La mayoría de las veces se trataba simplemente de unas costumbres un poco más licenciosas que luego los folletines, los periodistas de la época y muchas veces los miembros del clero se ocupaban de magnificar, darle un aire más sensacionalista y denunciar una y otra vez. Aunque luego, el marqués de Sade, nuestro queridísimo Donatien, fue un experto en señalar la hipocresía de todas las clases sociales en lo que respecta al mundo de la noche y el mundo más privado que hay en la vida de cualquier persona. Pero eso sí, sea o no el caso del padre de Donatien y de su tío, uno de los más exagerados, o sin embargo algo que simplemente forma parte de la leyenda que rodea al marqués, al futuro marqués de Sade, sí que es curioso mencionar que en esa época y por motivos desconocidos, la madre de Donatien decide abandonar a su familia para ingresar en un convento de París, de forma que ya no regresaría a la casa familiar, ni en la ciudad capital, ni en Saumane, ni en Lacoste, que por si os lo preguntáis, Lacoste en la Provenza era una de esas villas / palacio
donde el marqués de Sade y su familia tenían las principales residencias. De hecho, Donatien, pasado un tiempo, viviría muchas de sus aventuras allí. De todos modos, es muy llamativo que la madre de Donatien decidiese abandonar a su familia en este momento porque el pequeño, su hijo, no tenía ni 10 años y muy pronto, después de que su madre se encerrase, Donatien tendría que regresar a París en compañía de su tutor, el tutor que le había asignado su tío, Jacques-François Amblet. Os digo los nombres completos porque aquí hay muchos Jacques-François o François-Jacques y demás. Pero en este caso, Donatien regresaría para estudiar, ingresando en el colegio jesuita de Louis le Grand, donde desarrollaría mucho interés por la lectura, la música, la danza, la esgrima, la escultura, la pintura y aprendería idiomas, tanto idiomas regionales como el provenzal, que de alguna manera podríamos decir que era uno de sus idiomas, como el italiano, el cual le gustaba en especial. Por lo que tenemos a un niño, tenemos a un pequeño de 10 años que ha sido criado en un ambiente cortesano, en un ambiente aristocrático, unas veces más cercano a la capital, otras veces menos, pero que ya ha visto cómo funciona la alta sociedad en distintos estratos, en distintos niveles. Y ahora estaba comenzando a meterse en el mundo intelectual, a recibir una formación más académica, la cual le abriría la mente y le haría aprender la capacidad tal vez de plasmar lo que pensaba, plasmar sus ideas o de expresarlas con la debida corrección, de forma bien argumentada. Eso que lo juzgue cada uno si os leéis sus libros. Pero por lo que a mí respecta, y llegados a este punto, creo que podemos hablar un poco acerca de cómo estaba la situación en Francia por aquellas décadas previas a la Revolución Francesa, porque ahora mismo nos situamos, en este momento de la vida de Donatien, en el año 1750. Es decir, quedaban unos 40 años para que estallase la Revolución Francesa. Pues bien, os lo voy a explicar. El reinado de Luis XV, que no es Luis XVI, todavía no es el marido de la famosa María Antonieta, sino el abuelo de este, había comenzado en el año 1715, tras la muerte del rey Sol Luis XIV. Lo fundamental con lo que quiero que os quedéis es que cuando ocurre esto, Luis XV no tiene más de 5 años, es un niño muy pequeño, y por eso el gobierno terminó quedando en manos de un regente, que sería Felipe II, duque de Orleans, y un primo del rey Luis XV. Cuentan que Felipe de Orleans era un hombre de carácter hedonista, que amaba las fiestas, el juego, las mujeres y, como ya os estoy diciendo todo el tiempo, los excesos en general. Creo que podemos ir viendo paralelismos entre la forma de vida de unas familias y la de otra, ¿no? Pero ojo, cuidado, no se trata de que el duque Felipe fuese un ente diabólico que terminase por desprestigiar a toda la monarquía y a toda la aristocracia. De hecho, no, para nada. El duque de Orleans no era más que el heredero de una forma de vida que llevaba existiendo entre la alta sociedad francesa desde hacía años. Lo que ocurre es que Luis XIV había marcado un precedente muy llamativo al ordenar la edificación del Palacio de Versalles, llevándose allí a toda la corte, de forma que buena parte de la alta nobleza vivía alejada del mundo parte del año, rodeados de todo ese ambiente festivo, relajante y desinhibido que, por otra parte, los mantenía alejados de la posible intención o de las posibles ideas que tenía la nobleza de intentar enfrentarse al poder real. Para que me entendáis, si no hubiesen vivido todos en Versalles, muchos nobles tenían sus propias tierras, sus propias casas, sus propios palacios, alejados unos de otros y más difíciles de controlar por el poder real. A fin de cuentas, un noble que estuviese en Versalles era más fácil de manejar y de vigilar por los enviados del rey, podían controlar todos sus movimientos, que si se encontraba a kilómetros de distancia, en un lugar donde incluso podía reclutar hombres para alzarse contra el rey o conspirar de forma secreta con otros miembros de la nobleza. Para que me entendáis, esto haría un poquito de referencia a ese refrán que dice: mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. Y esto es lo que hizo Luis XIV y lo que heredó Luis XV. Sin embargo, esta forma de vida de la nobleza no resultó polémica solo por lo que implicaba a nivel moral todo el libertinaje, todo el desparpajo, todo el despilfarro,
sino también por los componentes políticos y económicos. Para cuando murió el rey Luis XIV, otra vez nos vamos al año 1715, cuando Luis XV solo tiene 5 años, la corona tenía demasiadas deudas y muchos acreedores que llegaban a reclamar el cobro de impuestos para recuperar lo que era suyo. Y el nuevo regente, el duque de Orleans, ni sabía cómo solucionar esto, ni tenía los consejeros adecuados. Y no es, ojo, que en Francia no hubiese gente preparada o con conocimientos sobre cómo mejorar la economía. En el pasado ya habían tenido figuras bastante prominentes del mercantilismo francés, como Colbert, que dio origen, su nombre, a la rama del colbertismo, una forma de primitivo proteccionismo, lo digo así para que podamos entendernos, pero es que si no voy a liarme un poco a hablar, para intentar mejorar la industria y los negocios franceses. Pero en este momento Colbert estaba muerto desde hacía bastante tiempo y no tenían a mano así a nadie lo bastante preparado para gestionar la situación. Y para resumiros lo que ocurrió sin daros demasiada información extra, que ya me estoy liando bastante, basta con que sepáis que el regente de Francia terminó recurriendo a las ideas de un banquero escocés llamado John Law para intentar aliviar la crisis por medio de la creación de una primera banca general, se llama así Banque Generale, que sirviese a la corona, y la puesta en práctica del papel moneda por primera vez en la historia europea. Y el plan funcionó durante unos años, hasta que se destapó la estafa y el lado más oscuro de aquel sistema, un nuevo sistema monetario económico, que terminó, a grandes rasgos, y para que todos nos entendamos, con una crisis inflacionaria, una subida generalizada de los precios nunca antes vista, conocida como la crisis del Mississippi y causando la miseria de buena parte de la población francesa, hasta el punto de que cuando comenzó la Revolución Francesa, casi un siglo más tarde, en el año 1789, se especula que aún se seguía arrastrando los problemas de aquel suceso que generó tanto pánico colectivo y tanta miseria, especialmente en las clases populares, que vieron cómo de repente todo el dinero que habían ahorrado durante años se esfumó como si nada, dejó de valer. A fin de cuentas, la inflación en algunos círculos económicos es conocida como el impuesto de los pobres. Y ya me paro con este tema porque yo me pasaría el día hablando de esto, intentando investigar sobre el tema, porque es una historia maravillosa en lo que respecta a la historia de la economía, una de los capítulos, una de las historias más locas del siglo XVIII. Pero creo que será mejor si regresamos a la historia de Donatien y os explico por qué todo esto estaba relacionado con él. Pues Donatien se crió en una Francia heredera de esta crisis, heredera de este sistema de derroche y de este sistema tan profundamente hedonista. Un sistema que, por un lado, heredaba el absolutismo, inicialmente implantado en tiempos del cardenal Richelieu y potenciado por Luis XIV, pero que por otra parte también era un país que estaba viviendo un momento de apogeo intelectual gracias a los autores ilustrados como los míticos y famosísimos Voltaire, Rousseau, Montesquieu, os digo los más básicos que todos hemos estudiado en el colegio, y que no son sino una muestra de todo el ambiente cultural que se formó por una parte en los cafés, por otra parte entre los autores de folletines y por otra parte en los salones de muchos señores que podían ser algunos nobles, pero principalmente burgueses. Muchos de los organizadores de cenas y de clubes eran mujeres, donde la gente debatía, hablaba, intercambiaba ideas y donde también intercambiaban libros, lo cual es muy importante para Donatien, porque Donatien, el marqués de Sade, a fin de cuentas sería ante todo un escritor, un dramaturgo, pero también un novelista y también un ensayista en algunos momentos. Yo creo que a este hombre le gustaba más escribir que a un tonto un lápiz, sinceramente. De manera que está esto, y luego también está la Francia, donde las formas y las buenas costumbres lo eran todo de cara al público, mientras que las mayores perversiones y vicios se practicaban en privado, a espaldas de un mundo muy hipócrita que afirmaba condenar todo eso. Y no os equivoquéis, no os equivoquéis. No solo la Iglesia condenaba el libertinaje, no solo la alta nobleza se pavoneaba de ser la más virtuosa, sino que muchas veces también en los propios círculos ilustrados ocurría a veces que se desprestigiaba el libertinaje
y se negaban ciertas prácticas que sin embargo eran comunes a toda la sociedad, especialmente a la sociedad acomodada. Y no estoy diciendo que la sociedad acomodada fuese siempre mala o que solo cometiese barbaridades, ni mucho menos. Estoy comentando que esto era una realidad que existía en la época. Y Donatien aprendió pronto que la figura de su padre y su tío eran parte de eso, pero también la figura de su madre y la figura de todos los que le relacionaban. De manera que, a los 14 años, en 1754, entra en la Academia Militar y un año más tarde pasa a formar parte del Regimiento de Caballería Ligera de la Guardia del Rey, con un grado que le venía en cierta manera de familia de subteniente. Aunque poco después, durante la famosa Guerra de los 7 años, creo que ya os he hablado alguna vez de esta guerra que comenzó en el año 1756, a los 16 años, Donatien participa como teniente y se va a destacar en la toma de fortalezas de guerra contra los ingleses, siendo unas batallas caracterizadas por su gran violencia y por sus bajas. Pero esta etapa de militar en la vida de Donatien durará poco. Es trasladado a Prusia en el año 1757, donde recibirá nuevos cargos militares, incluido el de capitán, y viajará por Europa. Hay quien cuenta que llegará hasta Constantinopla, y aquí quiero pedir cuidado a la audiencia, porque en el siglo XVIII había toda una leyenda acerca de lo que era el mundo más oriental y generaba una fascinación que, no dejaba desperdicio. Pero también la fascinación por lo turco se plasmaría en la moda de la época entre las clases sociales más altas de Europa. Y os invito a que busquéis esto en Google porque hay imágenes muy divertidas sobre cómo elementos como las plumas o los estampados se van introduciendo en Europa, sobre todo en la vestimenta femenina. Entonces, en el caso de que Donatien hubiese llegado hasta Constantinopla, pues no sería descabellado pensar en la fascinación que el Imperio Otomano generaba en los europeos en aquella época. Y en lo que respecta a la figura de Donatien, pues una fascinación tal vez poco decorosa en algunos momentos. Durante la guerra va a desempeñarse como buenamente puede y tendrá una cierta consideración, pues a fin de cuentas Donatien era hijo de un diplomático. Pero pronto tuvo problemas a causa de lo que os estoy contando todo el tiempo, ¿no? Lo que ya se le percibía en su personalidad adolescente como un libertinaje que superaba lo que todos tenían como normal o aceptable en aquellos años. Dios sabe lo que hizo Donatien en aquel tiempo. Pero cabe la posibilidad de que debido a eso, cuando el 10 de febrero de 1763 se firma el Tratado de París, Donatien, ya libre y licenciado del ejército, regresa a la coste, en Provenza, con su familia, y sus padres deciden casarlo, probablemente porque Donatien, como gran heredero de la nobleza, tenía que sellar un matrimonio que fuese ventajoso para su familia y para la de su prometida, y para las relaciones sociales de todos. Pero también cabe la posibilidad de que si el comportamiento de Donatien había sido muy escandaloso en su época como militar, también quisieran tenerlo controlado y atarlo en corto. Pero lo que sus padres no pensaron, especialmente su padre, porque su madre estaba en el convento, es que el matrimonio de Donatien no sería sino el inicio y la primera causa de que comenzasen a aparecer toda una serie de escándalos relacionados con su hijo, con su apellido, y que llevarían a que el nombre del Marqués de Sade fuese censurado de toda Europa y que apareciese en un montón de listas de libros y de personas prohibidas. Pero si os parece, para conocer eso, vamos a seguir escuchando. Hela aquí. He sido creado por la naturaleza con inclinaciones muy vivas y pasiones muy fuertes. Me hallo en este mundo solo para entregarme a ellas y satisfacerlas. Como estas peculiaridades de mi ser obedecen a los designios primarios de la naturaleza, o, si lo prefieres, son derivaciones esenciales de las intenciones que, en razón de sus leyes, ella proyecta sobre mí, solo me arrepiento de no haber valorado suficientemente su omnipotencia. Mis únicos remordimientos se fundan en el mezquino uso que hice de las facultades, criminales para ti, para mí las más simples, que la naturaleza me había otorgado para servirla. La he resistido a veces y me arrepiento, cegado por la absurdidad de tus sistemas. En su nombre he combatido contra la violencia de los deseos
que había recibido por una inspiración mucho más divina, y me arrepiento. He recogido tan solo flores cuando pude hacer una vasta cosecha de frutos. Tales son los precisos motivos de mi pesar. Estímame lo bastante como para no atribuirme otros. Fragmento de la obra Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, del Marqués de Sade. La dama elegida para convertirse en la esposa de Donatien se llamaba René. René Pélagie Cordier de Lornay de Montreuil. No sé si lo he pronunciado bien, pero lo he intentado. El caso es que René pertenecía a una familia de la nueva nobleza, es decir, que no era una persona, como su futuro esposo, como Donatien, de rancio abolengo. Su padre era Claude René de Montreuil y era presidente honorario del Corps de les Aides de París. Pero su madre, Marie-Magdalene Masson de Pizay, ayúdame señor, era hija de un secretario del rey y además una mujer considerada de carácter autoritario. A Marie-Madeleine, la madre de René, vamos a comenzar a llamarla sencillamente Madame de Montreuil, porque se terminaría convirtiendo en la antítesis y en la mayor pesadilla de Donatien. Esa mujer, su suegra, sería la persona responsable o una de las personas que más apoyarían que él fuese censurado, encarcelado, perseguido, torturado y muchas cosas más que vais a ir viendo. Pero por el momento lo que cabe señalar, y más importante en este caso, es que la familia de René quería casarla con una familia, con un hombre que fuese capaz de darle una vida de alto standing, pero también una vida más relacionada con la nobleza tradicional, de más prestigio, de más estatus. Querían que René se convirtiese en una gran dama de París, o incluso tal vez que fuese a la corte y que viviese junto al resto de princesas, condesas, duquesas y damas. Y asimismo, el padre de Donatien consideró que el matrimonio podía ser provechoso para su propia familia, porque de esa manera, digamos que emparentaban con gente que comenzaba a crecer en influencia, y nunca estaba de más renovar los lazos cercanos a la corte. Pero ahora, ¿qué opinaba Donatien de todo esto? Parece ser que el protagonista, el futuro esposo, iba a ser la persona menos contenta con este matrimonio. Pues Donatien tenía dos relaciones en aquel momento. La primera con una dama de Aviñón, de una nobleza más cercana al castillo de la Coste, que tanto le gustaba a él. Esa dama se llamaba Laura Victoria de Lauris y esperaba casarse con ella, pero se cuenta que Donatien también estaba enamorado, que podría haber estado enamorado de la hermana menor de René, Anne Porphyre de Launay, una muchacha que sin embargo no pudo casarse con Donatien porque decidió meterse en un convento, de manera que estaba lejos del hombre que afirmaba amarla y también lejos de la desenfrenada vida del exterior. Parece ser que estos sucesos, el de no poder casarse con Laura Victoria y el de tampoco poder acercarse a la hermana de René, terminaron deprimiendo bastante a Donatien, pues en escritos de esa época se señala que él soñaba con un matrimonio por amor, de manera que, si bien es cierto, cabe pensar que Donatien ya había comenzado con sus escarceos con mujeres, con fiestas y demás, todavía había cierto punto de inocencia en su interior, aunque también hay que señalar que te guste disfrutar y que seas un poco hedonista tampoco implica que necesariamente no quieras asentar la cabeza en determinado momento, enamorarte y formar una vida feliz. Pero sea como sea, Donatien no estaba contento con la idea de casarse con René, y no se debía precisamente a que ella fuese fea, pues se dice que René era una auténtica belleza, sino más bien a que sencillamente no tenía demasiado interés en ella, a pesar de que por parte de René ella deseaba ese matrimonio también porque Donatien era bastante atractivo. De forma que, en el año 1763, cuando Donatien tiene 23 años, se termina por acordar el matrimonio y se termina por firmar el contrato en Versalles, en un momento donde Donatien no estaba presente.
en una señal probablemente de que o se desentendía de la boda o que no le interesaba mucho o que tenía otras cosas que hacer. De todos modos, Donatien y René se verán por primera vez unos días después de la firma del contrato y se casarán en ese mismo mes de mayo en la iglesia de Saint-Roch en París. Recordemos que se había firmado el contrato el mes de mayo. Y de esa unión nacerían 2 hijos y una niña. Los hijos se llamarían Louis-Marie, se llamarían Donatien Claude Armand y la niña Madeleine Laure. Cabe señalar que el hijo mayor del matrimonio nació un año después de que se formalizase la pareja, de que se formalizase el matrimonio, por lo que parece ser que René estaba muy atraída por su marido y que él, bueno, aunque no era lo que esperaba, porque no iba a cumplir con lo que se esperaba de ellos. De alguna manera, tanto los padres de Donatien como los padres de René esperaban que este matrimonio fuese provechoso para ambas familias y que tal vez así se aliviaría la pasión que embargaba el corazón de Donatien. Pero qué equivocados estaban los que pensaban así, pues nada más lejos de la realidad. Los escándalos estaban a punto de comenzar y antes de que acabase el año 1763 tendría lugar el primero. Parece ser que tras la boda, René y Donatien se instalan en un castillo en Normandía, el castillo de Eichfars, propiedad de los Moutriel, familia de René, y cuentan que allí habrían estado tranquilos hasta el mes de octubre, cuando de repente Donatien habría sido detenido por orden del rey y encerrado en París durante 15 días. No está muy claro por qué ocurrió esto, pero todo apunta a que hubo casos de libertinaje y algún que otro manuscrito misterioso de por medio. Como podemos ver, a Donatien ya le gustaba escribir en aquel momento. Pasó 15 días encerrado en el castillo de Vincennes, es decir, 2 semanas, y después de eso cuentan que tal vez René intervino para conseguir que lo liberasen. Aún así, recibió la prohibición de salir de la provincia de Normandía, donde regresó a vivir con su esposa, pero afortunadamente, unos meses más tarde recibiría un permiso del rey para permanecer 3 meses en París. Allí volvería un poco al mundillo militar y tomaría cargos que le entregarían su padre, referentes a provincias como Évry o Rouge-en-Bresse. La orden de confinamiento, sin embargo, de que él no podría permanecer en según qué sitios durante X tiempo, sería revocada en el año 1764, un año más tarde. Y es en ese momento cuando Donatien se marcha a vivir a París junto con René y se instalan en casa de los padres de René, en casa de la familia Moutriel, donde Donatien tendría conflictos con sus suegros, pero especialmente con su suegra. Ya os he dicho que Madame Moutriel iba a convertirse en la kriptonita de Donatien durante buena parte de su vida. Y esto se debía en parte a que pronto Donatien, a pesar de que iba entablando relación de amistad con su esposa, también tenía ganas de divertirse. Tomaría amantes, tomaría prostitutas y haría lo que le viniese en gana, causando el escándalo de todo el mundo, porque la cosa con Donatien es que lo hacía sin tapujos, no se escondía, no iba por la espalda, lo hacía a plena luz del día si era necesario, no tenía ningún problema en que le viesen, y eso a su suegra en concreto la ofendía mucho, porque el comportamiento de Donatien comprometía a su hija, la cual, por otra parte, deseaba entrar en los círculos de París, y el comportamiento de su marido podía llegar a ser un problema. Tened en cuenta que Donatien era el que pertenecía a la nobleza vieja y René la que no, de manera que si alguien podía hacer que René fuese aceptada en los círculos más rancios, en el sentido aristocrático, de París, era Donatien, pero él no estaba colaborando demasiado, o no tanto como se esperaba, y las cosas fueron a peor cuando las aventuras amorosas de Donatien fueron registradas por diversos agentes de la corona e incluidas en informes que después leían tanto el rey Luis XV como su amante principal de aquel entonces, la famosa Madame de Pompadour, que por otra parte es otra figura del mundo del libertinaje y del mundo de la política de la época.
En este periodo, de unos 2-3 años, las relaciones más famosas que entablará Donatien son con la actriz Colette, una actriz italiana conocida como Colette, y la cortesana Beauvoisin, con la cual, a ojos de su familia política, desarrollaría un vínculo nada aceptable. Pasaría con ella en una relación de amantes intermitente en torno a 2 años y llegaría a llevársela consigo en un viaje a Lacoste, en la Provenza, a su castillo propio, y eso despertaría el odio por parte de la familia de su esposa, especialmente, otra vez, de la suegra. De manera que llegará el momento donde las presiones familiares podrán con Donatien y éste se verá obligado a rechazar a su amante, pero eso no impedirá que siga con su vida licenciosa y que siga alimentando la imaginación de tanto los agentes del rey que vigilaban, porque a fin de cuentas él había estado detenido, y también de los múltiples periodistas de la época, digo periodista para que entendamos el tipo de profesión a la que se dedicaban, que después escribían folletines o que hacían comentarios. En los salones comenzaron a murmurarse las aventuras amorosas de Donatien con actrices, bailarinas, prostitutas, con todo el mundo, y comenzaron a ampliarse. Incluso cuando en esta época Donatien comienza a meterse en dirección de teatros y a gestión de obras de teatro, ya digamos que su imagen pasa de ser la de un noble un poco excéntrico a ser una persona que prefiere casi el mundo bohemio antes que la buena sociedad. Probablemente esto generaría muchísimos más conflictos, hasta el punto de que cuando en 1763 fallece el padre de Donatien, este recibe como herencia, aparte del título de conde de Sade, que sin embargo él siguió haciéndose llamar o siendo conocido como marqués de Sade, Donatien elegirá conservar consigo para siempre y de la forma más privada posible unos manuscritos que había escrito su padre en vida de diversa temática y que él mantendrá como si fuesen paño de oro, cuidados y guardados. Tal vez una forma de rendir homenaje a su padre, una forma de cariño, de un hombre que, si bien fue importante en la época y tuvo buena reputación, también fue un libertino. La palabra libertino en esta época es interesante también porque hay un género literario en el siglo XVIII, la literatura libertina, de la cual sí, el marqués de Sade sería uno de los grandes referentes, pero no el único. No era la única persona que escribía estas novelas o estos folletines y estos ensayitos que iban a tener un tono muy subido o que iban a ser demasiado escandalosos. Ni iba a ser el único que todos leían a escondidas, pero sí iba a ser uno de los que iba a dar más de qué hablar. Y así es como nos plantamos en el año 1768, cuando Donatien tiene en torno a 28 años. En esa época, en la localidad de Arcueil, cerca de París, una mendiga llamada Rose Keller acusará a Donatien de haberla persuadido, con engaños, con sobornos tal vez, de ir hasta el castillo de dicha localidad para obligarla a participar en unas fiestas que organizaba Donatien, y en esas fiestas se habrían llevado a cabo prácticas del todo escandalosas al nivel erótico-sádico. De forma que ahora Donatien ha cruzado una línea a ojos del público, porque ya no es que sencillamente sea un libertino, sino que además es alguien que disfruta con ciertas prácticas consideradas como crueles e incluso malvadas o que podrían llegar a generar dolor, lo cual era del todo inaceptable y a día de hoy, si hubiese sido, como decía Rose Keller, y hubiese sido un engaño o algo en lo que ella no quería participar, también habría sido del todo inaceptable. De manera que la denuncia de esta mujer motiva el encarcelamiento de Donatien en el castillo de Saumur y luego que lo envíen a la cárcel de Pierre-Encise, cerca de Lyon. Allí pasará unas cuantas semanas, pero después, no se sabe muy bien por qué, el rey lo pondrá en libertad, pero lo obligará a regresar a su castillo de Lacoste, en Provenza, y que se dedique a residir allí sin molestar por la zona de París ni por otras ciudades. No está muy claro por qué lo liberarían. Se sabe que su suegra tenía ganas de que le diesen un escarmiento, pero también parece ser que su esposa René siempre intervino para defenderle cada vez que pudo. De manera que si a esto le añadimos la relación que tenía su familia materna con el rey y la propia fama
la propia reputación que tenía la casa de Sade, es fácil intuir por qué lo liberaron. También porque no quedó del todo claro qué había pasado aquella noche en esa fiesta y qué tipo de prácticas habían sido las que denunciaba la mendiga. De manera que, Donatien es puesto en libertad y lo envían a Lacoste, aunque se dará un paseo y terminará viviendo una temporada en Borgoña antes de retirarse definitivamente al hogar de su familia en Provenza con su esposa y con sus hijos. Sin embargo, pronto, en Lacoste, Donatien regresará a las andadas y volverá a liarla. Básicamente volverá a causar problemas. El más famoso de ellos, un escándalo ocurrido en Marsella. Esto ocurrió unos 4 años después del escándalo de Arcueil ocurrido con Rose Keller. Parece ser que Donatien estaba en Marsella celebrando fiesta con amigos y, en concreto, apoyándose en el lazo que le unía con su fiel criado, un hombre llamado Latour. El jugo de la cuestión está en que habrían invitado a una serie de mujeres de origen variopinto y a veces desconocido, a las que se habría animado a consumir un insecto procedente del Mediterráneo conocido como mosca española. Este bicho, no se sabe muy bien por qué, se pensaba en la época que tenía propiedades afrodisíacas, pero ahora también se sabe que tenía un carácter tóxico, de manera que las 5 mujeres que participaban en la orgía con el marqués de Sade terminaron mostrando síntomas de haber sido intoxicadas y le acusaron de envenenamiento, de intento de asesinato. De manera que, otra vez, el marqués de Sade, Donatien, fue detenido, fue acusado de sodomia y de intento de envenenamiento y se le condenó a muerte, pero no una muerte real, digamos que no lo iban a matar a él, sino que iban a quemar su efigie. Eso era una sentencia de muerte simbólica que se utilizaba en el siglo XVIII y que podía de alguna manera marcar a la gente de forma simbólica, como diciendo: esta persona, esta identidad, esta figura es condenada a muerte. A partir de entonces, Sade iba a perder buena parte de la fama o del buen hacer que había tenido hasta el momento. Ya no iba a haber con él una piedad muy grande. Digamos que se le condenaba a muerte metafóricamente hablando. Y la reacción de Donatien, en vez de quedarse o de ir a asumir la parte que le tocaba entrando en la cárcel, terminó decidiendo escaparse y fugarse a Italia. Hay quien dice que ahora en compañía de su cuñada, aquella con la que no se había podido casar porque se había metido en un convento. En este caso se habría añadido a los delitos que ya se le achacaban a Donatien y a la fuga el hecho de haberse marchado con una monja. Sin embargo, el idilio duró poco. La muchacha murió en el viaje. Donatien fue detenido por la policía del rey de Cerdaña y fue encerrado. ¿Y quién sería la que le ayudase a escapar? Pues su esposa René, quien en el año 1772 le ayudaría a fugarse y a regresar a Lacoste. Pero digamos que Donatien empezó unos años en los que se fue fugando de un lugar a otro, sufriendo todo tipo de calumnias por parte de la gente y también marcando detrás de sí una leyenda que, pues si ya era grande, ahora ya iba a ser enorme. Cuentan que incluso en determinado momento, después de haberse recorrido media Italia y media Francia, causando sensación allá por donde iba, regresó a Lacoste y se dedicaría a tener una vida tranquila, no, pero una vida sentada en su castillo. Y es en esa época cuando de nuevo René se mantiene con su esposo, se mantiene ayudándole a salir de todos los fregados donde se metía y donde incluso se comenta que ella le haría las veces de correctora de algunas de sus obras o de comentarista, lo cual ya marcaría una amistad bastante bonita entre ellos, que poco a poco habría ido naciendo de la confianza, de la convivencia y de las aventuras a las que René se había visto arrastrada por su marido. Entre las aventuras más curiosas de esta época creo que destaca el intento de asesinato que sufrió Donatien a manos del padre de una de sus doncellas, la cual acusaba al señor de haberse portado de forma indebida con ella, con el resto del servicio, y de haber recurrido a prácticas, otra vez, que se salían de lo correcto y que llegaban a ser despiadadas.
un carácter hedonista muy marcado, pero al extremo de que todo se hace en pos del placer y que si todo es en pos del placer, está permitido. Aunque quizá también esta visión del Marqués de Sade sea también una forma de sátira o de acusación que hacía el marqués hacia la gente de su generación y hacia la gente de la sociedad donde él vivía. Tened en cuenta que en la figura de este hombre, en la figura de Donatien, muchas veces se ha acostumbrado a confundir dónde terminan sus personajes y dónde comenzaba el autor. Muchos libros que escribirá, de los más famosos que hará, como Justine, hablan de la vida de una muchacha virtuosa e inocente que, sin embargo, sufre el intento de aprovechamiento por parte de distintos caballeros, distintos hombres, cuya orden o cuya responsabilidad teóricamente sería la de protegerla, de manera que la idea de hacer sufrir a una persona o hacerla participar de orgías y de relaciones poco convencionales se podría entender como una forma de hipocresía por parte de estos hombres, y Donatien habría acusado a miembros de la sociedad de su época de haber participado en eso. ¿Él habría tomado parte de este tipo de prácticas? Probablemente sí que hubiese sentido atracción, a ver, más que probable, pero tampoco está muy claro si lo hacía también como una forma de señalamiento hacia otros. A fin de cuentas, es un personaje que causaba una fascinación enorme ya en su tiempo. Y más todavía si le añadimos el hecho de que su suegra, la madre de René, otra vez habría intentado por todos los medios que pusiesen freno al desenfreno de su yerno, logrando hacerse con una lettre de cachet, que era una especie de carta sellada por el rey, donde se recogía una especie de orden de detención o algo que iba a permitir que Donatien fuese detenido también con el beneplácito de su familia. Por lo que entre 1772 y 1778, ahí hay 6 años, Donatien se va a ver envuelto en una espiral de detenciones y de puestas en libertad que llegarían a causar un auténtico caos para que los historiadores puedan decir en qué momento estaba libre y en qué momento no estaba libre. A mí personalmente me confunde mucho y también va a generar que aparezcan frases como esta que os parafraseo ahora, donde supuestamente Donatien habría dicho, en clave de dramaturgo, que los entreactos de su vida habrían sido más largos de lo que hubiese deseado, puesto que a lo largo de su vida, si juntamos todos los días en los que estuvo preso y en los que estuvo detenido en prisiones, fortalezas o manicomios, alcanzaría un total de 27 años, de forma intermitente, pero 27 años, es decir, una auténtica barbaridad. Pero es gracioso porque una de las fortalezas que más terminó conociendo en su vida fue Vincennes, una cárcel donde pasó mucho tiempo y probablemente más tiempo pasó allí que en algunas propiedades que pertenecían a su familia o a la familia de René, su mujer. Pero ahora en este momento creo que nos podríamos plantar en el año 1779, cuando escribe una de sus obras más conocidas, la obra de Valmore y Lidia o Viaje de dos amantes que se encuentran en París. Y también unos años más tarde, en el año 1784, al salir de Brissens, no cantéis victoria porque salió para ser enviado a un lugar peor, la prisión de la Bastilla, ese famoso símbolo del siglo XVIII y del antiguo régimen, escribiría otro de sus diálogos más famosos y uno que yo me he leído y sinceramente os lo recomiendo porque es cortito, tiene 55 páginas y es bastante interesante, diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Y en esta obra es donde Donatien va a dejar claro su ateísmo, va a dejar claro que él no cree en Dios. La obra, para que os hagáis una idea, es muy cortita, es un diálogo entre un sacerdote que intenta hacer que un moribundo se arrepienta de sus pecados para conseguir entrar en el reino de Dios. Pero el moribundo le dice que son sus recuerdos y que por qué tendría que renegar de ellos, pues él ha vivido la vida y se ha dejado llevar por un impulso que le dio la naturaleza. Y que, puesto que la naturaleza teóricamente procede de Dios, porque Dios le iba a permitir hacer algo que después iba a condenar. Ahí viene un diálogo donde el sacerdote argumentaría que Dios nos da a los humanos la libertad de elección para que sigamos el camino correcto. Y el moribundo termina insistiendo en que si realmente eso es así, ¿por qué los iba a poner a prueba y no a empujar directamente por el camino correcto?
Esta obra os la describo para que podáis ver que, al margen de que Donatien sea más conocido por sus obras libertinas y de carácter, pues eso, un poco promiscuo, apasionado, erótico, también tenía unos escritos filosóficos muy serios y que denotaban una profundidad muy llamativa. Donatien fue mucho más que un escritor de eso, de la época libertina, o un escritor provocador. Él era un pensador, ante todo, un pensador muy particular, desde luego, muy particular, y con unas ideas muy radicales sobre lo que era el placer, lo que era el poder y lo que era también lo correcto o lo bien visto si es que él tenía alguna idea de eso. Pero un pensador que, por cierto, aprovecho para meteros la curiosidad, Donatien fue el escritor favorito de uno de los cineastas más famosos del siglo XX español, Berlanga. Si no sabéis quién es porque os sois de fuera de España o porque no os gusta mucho el cine del siglo XX, yo os animo a que busquéis sus películas, su obra, porque es un cruce entre humorístico, entre crítico, entre mordaz, y también tiene unos puntos que sí que nos pueden recordar a veces al Marqués de Sade en algunas de sus películas, pero bueno, eso es aparte. Pero siguiendo con nuestra cronología, además de esta obra de diálogo entre un sacerdote y un moribundo, Donatien también escribirá en esta época Sodoma o la escuela del libertinaje, esto ya nos va sonando un poco más a la obra libertina, Las desgracias de la virtud o la primera versión de Justine o Los males de la virtud, esta obra donde os hablaba, que va sobre una muchacha inocente o que ha sufrido mucho y que pues sufre distintos intentos de abuso o de mal uso también por parte de distintos hombres que tenían la obligación moral teóricamente de protegerla. Y todo esto va a coincidir con unos años donde el Marqués de Sade, en sus anteriores estancias en Italia, cuando huía de la justicia francesa e iba en busca de aventuras, había ido desarrollando también una teoría sobre la sexualidad y sobre la moralidad y las pulsiones que lo rodeaban. Para este momento de la historia, Donatien ya era un hombre bastante mayor. Ya superaba los 40 y había pasado buena parte de su vida encerrado. Su esposa, René, permaneció con él también en esta época donde estaba encerrado en la Bastilla, pero poco a poco se iba hartando de su marido, de un hombre que, hiciese lo que hiciese, se intentase lo que intentase, siempre iba a recaer otra vez en los mismos vicios, en los mismos problemas y siempre iba a dar la misma fama a la familia, de manera que comienza a distanciarse de él. Y también sus hijos, a los cuales no vio durante años. No vio a sus hijos hasta que salió finalmente de la Bastilla, pero para eso tendría que pasar primero la Revolución, en un momento donde Donatien dejaría claro, para siempre, su amor por los clásicos, por la literatura, especialmente por Petrarca, debido en parte a que él era descendiente de un hombre que se casó con la enamorada de Petrarca, con Laura, y por algún extraño motivo eso hacía que él se sintiese en cierta manera emparentado con el poeta del humanismo. Pero yo ahora os animo a que os quedéis para escuchar lo que ocurrió después de la Revolución, porque son los últimos años de Donatien, son su definitiva caída en desgracia, pero también es el afianzamiento de su leyenda y de su marca personal, porque sí, él fue encerrado durante buena parte de su vida por el antiguo régimen, pero también lo sería por aquellos que afirmaban defender la libertad. El caritativo sacerdote contestó, examinando a Justine, que la parroquia estaba muy cargada, que era difícil que pudiera hacerse cargo de nuevas limosnas, pero que, si Justine quería servirle, si quería trabajar duro, siempre habría, en su cocina, un pedazo de pan para ella. Y mientras le decía eso, el intérprete de los dioses le había pasado la mano bajo la barbilla, dándole un beso excesivamente mundano para un hombre de la iglesia. Justine, que le había entendido demasiado bien, le rechazó diciendo: «Señor, yo no pido limosna ni un puesto de criada. Hace demasiado poco que he abandonado un estado por encima del que puede hacer desear esas dos mercedes para verme reducida a implorarlas. Solicito los consejos que mi juventud y mis desgracias necesitan, y queréis hacérmelos comprar, tal vez demasiado caros». Fragmento del libro Justine o los infortunios de la virtud.
2 semanas antes del estallido de la Revolución Francesa, el 1 de julio de 1789, se escuchan ruidos en la celda que ocupa el marqués de Sade. Donatien, furioso, por lo visto había estado escribiendo, y además decidió lanzar parte de sus documentos por la ventana, a la calle, para que todos pudiesen verlos, cogerlos y leerlos, los que supiesen leer, por supuesto. Además, cuentan los guardias que Donatien se puso a gritar que los presos en las cárceles eran degollados y que además eran maltratados. Se dice que el marqués pudo haber sido torturado en su momento, o por lo menos vejado. Tenía ya en torno a 51 años y sus cualidades, sus capacidades físicas y psíquicas dejaban que desear debido a los años de encierro y también a los años de ajetreo que había vivido toda su vida. También a esto hay que añadirle el distanciamiento de su familia. Pero sea como sea, 2 semanas más tarde de este suceso, estalla la rebelión que dará origen a la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y también el origen de la Revolución Francesa. Una revolución que terminaría cambiando no solo el destino de Francia, sino el de toda Europa, pues es a raíz de la Revolución Francesa donde dejamos de hablar de era moderna y comenzamos a hablar de época contemporánea. Las fases de esta revolución se han estudiado mucho, ya están más o menos ubicadas en el tiempo. Unos meses antes de la toma de la Bastilla, en mayo de 1789, se habían producido los Estados Generales, una suerte de intento de reforma política de lo que era el sistema de gobierno francés, absolutista, que ahora ya no estaba gobernado por el rey Luis XV, que ya había fallecido. Ahora los reyes eran Luis XVI y María Antonieta. A la toma de la Bastilla le seguirá la Asamblea Nacional, donde se terminará por abolir oficialmente el sistema del antiguo régimen, por preparar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se intentará hacer una separación de Iglesia y Estado y se promulgará la Constitución de 1791, donde todavía hay una monarquía constitucional, manejada por el sufragio censitario. El rey Luis XVI acepta esto. Si lo aceptó de mejor o peor grado es discutible, pero la cuestión es que lo aceptó. Pero en cuanto a Donatien, él evita vivir la toma de la Bastilla y sufrir las represalias violentas de los revolucionarios, pues el marqués de Sade había sido trasladado por orden del gobernador de la prisión al manicomio de Charenton, que había sido fundado por los Hermanos de la Caridad, es decir, una institución de origen religioso. En el proceso, Donatien perderá unos cuantos manuscritos que tenía listos para publicar, pues en sus años de encierro también se dedica a ir poco a poco sacando más textos, más documentos y más historias que se le vienen a la mente. Con todo, pronto será libre, pues en este contexto de una primera revolución que no busca abolir a la monarquía, sino que de alguna manera la monarquía se transforme con todas las características, a grosso modo, que os he leído, en el año 1790, un año antes de que se publique la Constitución, se promulgue la Constitución, la Asamblea Revolucionaria declarará como nulas las lettres de cachet y Sade será liberado junto con otros muchos presos. En ese momento volverá a intentar entablar relación con su familia, pero sus hijos ya son muy mayores. Los 2 chicos ya tienen más de 20 años los dos y su mujer, al final, terminará marchándose con su hija, huyendo del fervor revolucionario y dejando a Sade, a Donatien, en una situación muy precaria a nivel económico, con deudas, con problemas sociales, pues la figura del marqués, o ahora ya no marqués, del antiguo marqués, había dado mucho de qué hablar y a muchos no le gustaba, y también con la dificultad y la responsabilidad de sacar adelante tanto su propia vida como su actividad literaria. En este contexto, Donatien terminará trabajando también para el teatro, donde escribirá obras que no siempre serán de temática libertina, hay que decirlo, alcanzando un cierto éxito moderado con algunas obras que conseguirá que se publiquen. Por ejemplo, una llamada El Conde Ochiern. Además, Donatien también comenzará a participar en la Revolución, escribiendo algunos textos y participando en reuniones y actividades políticas. Comenzó a hacerse parte de la Revolución. En concreto, llegó a ser parte de la sección de piques y a presidirla,
aunque tendría que terminar renunciando a causas de su salud, que ya Donatien era un hombre de más de 50 años, en el siglo XVIII era una persona ya de una cierta edad y que además había pasado por encierros muy largos. Pero cuidado, porque no iría bien todo el tiempo. Pues cuando en el año 1792 Luis XVI, María Antonieta y sus 2 hijos intentan escapar, se terminará la poca confianza que todavía les tenían los revolucionarios y quedará declarada la Convención Girondina, donde además de la propia revolución y las reformas que se estaban intentando hacer en el país, se le declarará la guerra a Austria, que era el país natal de la reina María Antonieta. También os hice un programa sobre ella. Los girondinos, per se, eran una de las facciones políticas que había en Francia durante la Revolución Francesa. No eran los más radicales, no eran como los jacobinos, pero ya comenzaban a ser más salvajes o a buscar unas soluciones más de raíz. De hecho, será bajo este gobierno, bajo el gobierno de los girondinos, cuando finalmente serán ejecutados el rey y la reina. Y también será bajo este gobierno, bajo esta situación, cuando comenzarán revoluciones que responden a la revolución por parte de campesinos promonárquicos y en sí también de algunos nobles que se atreven a intentar responder. La situación a los girondinos se les acabará yendo de manos con el paso del año, para que finalmente los jacobinos, la vertiente más radical de la revolución, terminen sustituyendo en el poder a los girondinos, terminen aplastando su gobierno realmente. Y la figura de más poder dentro de esa facción será el famoso Maximilien de Robespierre, conocido como el Incorruptible. Este hombre llevará a toda Francia a una situación que es conocida como el terror de Robespierre, y es famoso porque el método de ejecución que se utilizó para con los reyes Luis XVI y María Antonieta se utilizará ahora también para ajusticiar, para ejecutar a todos los enemigos de la revolución, que no solo serían nobles, clérigos y comerciantes ricos, sino que también terminarían siendo cualquier sospechoso de ir en contra de la revolución y de ir en contra especialmente de los mandatos de Robespierre. Terminaron ocurriendo cosas muy excéntricas en esa época, como que se cambiaron los meses del año y se pusieron otros nuevos. Terminaron ocurriendo cosas que nunca pensaban que ocurrirían. Hay muchas novelas que reflejan ese horror. Hay una en concreto que a mí me gusta mucho, que se llama La Pimpinela Escarlata, donde te cuentan de qué manera un noble inglés intentaría ir a Francia en mitad de la época del terror para rescatar a las víctimas de la guillotina, principalmente a los nobles, pero también a todos los que corriesen riesgo de ser ejecutados de una forma tan brutal en una plaza pública, a ojos de todo el mundo. Es en este momento, en el año 1793, cuando la vida de Donatien volverá a dar un nuevo golpe, pues de repente será arrestado otra vez. Será arrestado por la Convención Jacobina y su nombre llegará a estar puesto en la lista de los condenados a muerte por la guillotina. Sin embargo, Donatien tenía un as en la manga que le salvaría la vida en esta ocasión, otra vez, una mujer llamada Constance Quesnet, con la cual convivía desde que su esposa René se marchó con su hija. Vivían de una forma más o menos humilde, pero el caso es que se hacían compañía. Constance era una actriz de más de 40 años que, como solía ocurrir a las mujeres que se dedicaban al artisteo en su época, sufría dificultades económicas, sociales y políticas, pero además de eso, a ella en su caso se añadió el hecho de vivir en la Revolución. Aprendió a sobrevivir, aprendió a tener contactos, y Donatien y ella terminaron formando un cierto núcleo de apoyo mutuo. Constance salvó a Donatien de la muerte y Donatien se lo agradeció a Constance. Se quedaron a vivir juntos y se hicieron compañía prácticamente hasta el fin de sus días. Constance esperó a que Donatien fuese liberado otra vez. Este hombre se pasó la vida detenido prácticamente en el año 1794, cuando finalizase la época del terror de Robespierre y el tirano, el Incorruptible, cayese a través del mismo sistema que había utilizado con tantos. Robespierre fue guillotinado y Donatien consiguió recuperar su libertad, pero una libertad de escasos recursos y de muchas dificultades. No iba a conseguir dar marcha atrás ni a convertirse en lo que había sido antes.
el marqués de Sade, con su época dorada, de grandes palacios y de lujos desmesurados, había muerto y se había convertido en un hombre que ya no tenía prácticamente nada. Intentó vivir de sus obras, pero difícilmente iba a conseguirlo. Estaba complicado, y más teniendo en cuenta la censura que poco a poco se seguía quedando en el país, una censura que daba igual el sistema de gobierno que pasase, se mantenía. Temas como los que él escribía estaban mal vistos, estaban penados y se consideraban desagradables. Sin embargo, Donatien consigue que su obra más famosa, Justine, vea la luz finalmente al público, al gran público, no solamente a su mujer, a él o a los amigos, de forma clandestina, pero tendrá que sobrevivir a todos los intentos de destrucción de sus obras. Donatien debió de tener unos últimos años bastante dolorosos y complicados, hasta el punto de que dicen que estuvo cerca de perder la cabeza y, desde luego, no creo yo que perdiese la cabeza, pero sí es posible que su situación mental, psicológica, se viese muy mermada por toda la presión que estaba sufriendo. Había pasado por el antiguo régimen, había pasado por un gobierno más moderado, por otro más radical, por un gobierno del terror, y había seguido como toda la vida, siendo encerrado y liberado a cada rato, en función de quién le ayudaba. Podía cambiar su suerte, por supuesto. Antes le había protegido su título y su linaje. Ahora le protegían sus amigos, su amiga concretamente. Pero Donatien siempre tenía la buena suerte y la mala suerte a la vez. La buena suerte de que alguien le ayudaba y la mala suerte de que siempre terminaban volviendo a detenerle. Y a la paz que siguió la ejecución de Robespierre en el año 1794, siguió la nueva instauración de un directorio en el año 1795 que tratase de poner paz al país, pero eso no duraría mucho y el directorio volvió a ser sacudido. 4 años más tarde de que se declarase el directorio, un joven militar, Napoleón Bonaparte, dio un golpe de estado y se convirtió en emperador. Convirtió Francia en un imperio y, bajo su gobierno, Donatien volvió a ser censurado, perseguido y detenido. En el año 1801 fue detenido y enviado otra vez, y esta vez fue juzgado por haber escrito el libro de Justine. Ese libro, que se había publicado de forma clandestina, se había hecho demasiado popular y hablaba demasiado mal de la sociedad así en general, de manera que Donatien fue condenado y enviado a Saint-Pélagie en condiciones infrahumanas. Pasó bastante mal y se quedó viviendo allí durante un tiempo, pero 2 años más tarde lo trasladaron a Charenton, el mismo manicomio por el que ya había pasado varias veces. Lo que no está muy claro es si Donatien llegó a saber que las 2 personas que consiguieron que su pena en la cárcel fuese conmutada por una pena en el manicomio fueron su amante, Constance, y su esposa, René, que había regresado y una vez más, a pesar de todo, le demostraba a su esposo una cierta lealtad. Y prácticamente murió allí, pues ya los años que le quedaron los pasó en Charenton encerrado, concretamente desde 1803 hasta 1814, cuando murió el día 2 de diciembre. Donatien vivió en la miseria, encerrado, olvidado, tachado de loco, de maníaco, de libertino, de sodomita. Fue tachado de todo lo que en la época se consideraba como lo peor, y sin embargo él hizo como aquel moribundo sobre el que escribió años atrás y nunca se arrepintió de sus escritos, nunca se arrepintió de su vida, nunca tachó ni una sola letra de las que había escrito. Terminó siendo un enfermo solitario, un anciano que no se relacionaba con mucha gente, prefería pasar el tiempo solo, tal vez recordando mejores tiempos, tal vez pensando en el país que nunca volvería a ser lo que era. La historia de Donatien no es la historia de María Antonieta, tampoco es la historia de Luis XVI, pero es la historia de uno de esos personajes, uno de esos nobles que vivió a caballo entre la buena sociedad y la mala sociedad. Tal vez uno de esos nobles que pensó que podía jugar a ser revolucionario, o tal vez uno de esos que ignoraba la revolución y simplemente se entregaba a los placeres de la vida, a aquello que era placer inmediato, placer en el momento, lo que quería hacer en cada momento. El problema está en que cuando a veces la vida te impide hacer lo que quieres y te impone unas nuevas normas y te pone pruebas tan duras, tienes que ser capaz de enfrentarte a ello. Donatien, en su caso,
tuvo dificultades y terminaría muriendo, como os he dicho, en el año 1814. Parece ser que en su testamento dejó claro que quería ser enterrado en un bosque cercano, en una tumba sencilla, para poder ser olvidado y poder desaparecer en paz. Sin embargo, no le permitieron ese último deseo. Donatien fue enterrado en San Mauricio de Charenton y su cráneo, años más tarde, sería exhumado para hacer con él estudios frenológicos. Una auténtica barbaridad, pero el marqués de Sade no tuvo una vida tranquila, ni tampoco una muerte tranquila. Por supuesto, una figura tan estrafalaria y tan excéntrica no podía encontrar un final relajado, pues su forma de vida no lo fue, para bien o para mal, nos guste o no. Donatien fue lo que quiso ser en cada momento y lo que le permitieron ser. Su historia podemos verla desde muchas imágenes, o bien como la de un loco, o bien como la de un gran escritor, que fuera de las opiniones que tengamos cada uno, es innegable que Donatien se ha ganado su hueco en la historia de la literatura universal, no solo porque el término sádico se acuñó en su honor, sino también porque realmente el Marqués de Sade escribió un tipo de literatura que ha ido evolucionando y que, sin embargo, a día de hoy, para bien o para mal, es una de las más consumidas del mundo. Tal vez podemos preguntarnos ¿por qué? Quizás Donatien se lo planteó en su momento, probablemente lo hizo. ¿Y qué pensaría él si viese el mundo actual? ¿Es posible que se reiría? ¿Es posible que no? ¿Se escandalizaría? ¿O se dedicaría a vivir una vez más la vida que quiso vivir en su época, pero que no pudo vivir? Es una pregunta para la que no tengo respuesta, pero para la que me atrevo a especular. Creo que se habría intentado dedicar a escribir novelas a día de hoy también. Y creo que con esto podemos dar por finalizado el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que no os hayáis arrepentido de escucharlo. Por favor, muchas gracias a los que os habéis quedado hasta el final y yo os prometo, como siempre, que podéis escribirme y me podéis comentar, pedir lo que queráis, por supuesto. Yo tengo apuntado para este fin de semana haceros un programa muy especial, para el viernes, un programa especial por la fecha de los santos, aunque también los hay que celebráis Halloween, cada uno celebra lo que quiera. Y la semana que viene tengo preparado otro programa que me habéis pedido algunos y que creo que os va a gustar mucho, la famosa reina Leonor de Aquitania. Y ahora sí que sí, espero que os haya gustado mucho, muy buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene aquí en Relatos de la Historia.